Con el cariño habitual que nos acostumbra, los saludamos en esta nueva emisión de su programa Reflexiones de la Biblia, en el tema titulado En estos últimos días. Bienvenidos a este maravilloso estudio de la Palabra de Dios. ¿Sabías que la Biblia solo tiene una palabra para referirse a las bebidas que derivan de la uva, de la fermentación de la uva? Y en este caso estoy hablando de manera específica del vino. En el Evangelio de Juan, el capítulo 2, encontramos el primer milagro que Jesús realizó. Él convirtió las aguas en vino. El texto dice de la siguiente manera: Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaban allí Jesús y su madre. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen más vino. Luego sigue una narrativa y finalmente en el versículo 9, después que Jesús ha hecho el milagro, le dicen: llévenlo ahora y muéstrenselo al maestresala. Muéstrenselo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al novio y le dijo: ven acá. Mira, según la costumbre de nosotros, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior. Pero tú has hecho a la inversa, has guardado el buen vino hasta ahora. ¿En qué consistió esto? Aprendamos algo hoy. En la Biblia hay dos vocablos que se utilizan, dos vocablos hebreos para referirse a la palabra vino o al jugo de la uva. El primer vocablo es tirosh, que se traduce vino nuevo. Es el equivalente a cuando tú tomas uva Isabela, la cocinas, la licúas, la sirves fría y ese es un jugo delicioso, nutritivo, refrescante y natural. Ese es el tirosh. Ese fue el vino que Cristo ofreció en las bodas de Caná. Mientras que el vino fermentado, el vino del que muchos dicen que hace bien, cosa que la Biblia no te lo avala, porque la Biblia dice, inspirando Jesús a Salomón, dice: no mires el vino, el yayin, cuando rojea, porque se ve hermoso, entra suavemente, pero finalmente, como el áspid o la serpiente, dará dolor. ¿Sabías que en la Biblia el único vino que nosotros como cristianos debemos tomar es el tirosh, es decir, el vino puro y fresco de la uva? En estos últimos días, así se titula la lección de hoy jueves 30 de diciembre, en estos últimos días. Es curioso que se diga en Hebreos, esta declaración del capítulo 1, en estos últimos días. Habitualmente, la expresión últimos días tiene una connotación escatológica, de proyección futurista. Así lo encontramos en el libro de Daniel. Cuando al profeta se le dice: y tú, Daniel, sella las palabras de esta profecía, porque son para muchos días. Y él hace mención de los últimos días. ¿Por qué el apóstol Pablo, sabiendo que proféticamente él no estaba viviendo todavía en los eones finales de la historia de este mundo, por qué se dirige a los cristianos de su época diciéndole que en estos últimos días Cristo o Dios nos ha hablado de esta forma? No es fácil precisar por qué el apóstol Pablo dijo esto, pero es posible que haya un elemento importante que conecta estos últimos días con Daniel. Si bien es cierto que Pablo les está escribiendo a los hebreos, no olvidemos que Pablo también escribe Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y él considera en ese momento de su interpretación y de su madurez teológica que la venida de Cristo ocurriría en su tiempo. Más adelante, y luego de un análisis y luego de una comprensión más acertada del texto bíblico,
llega a la conclusión en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9 en adelante, que ya Cristo no vendría para su época, pero que sí vendría. Entonces, escribiéndole a los hebreos, a los cristianos de ese momento, Pablo les está referenciando de que los últimos días ya son para nosotros. También, dice Pablo, estos últimos días son para nosotros. Yo pienso, queridos amigos, que Pablo está pensando decir lo siguiente, y esto es para ti y para mí hoy. No importa el tiempo en que hayamos vivido, los descendientes de Adán tenían una vida. Esa vida para ellos eran sus últimos días. ¿Por qué? Porque iban a morir. Yo te pregunto a ti, querido, ¿tú sabes el día y la hora en el que tú has de morir? Yo no lo sé. Pablo nos está recordando la efímera existencia del ser humano y por tanto nos recuerda qué valioso es que tengamos bien definida la situación delante de nuestro Dios. De allí que la epístola a los hebreos es una epístola de exhortación de emergencia. Pablo está diciéndonos, no se dejen derrotar, porque ustedes no saben si estos serán los últimos días de su existencia. Él hace hincapié, haciendo mención de algunas experiencias del pueblo de Israel, como cuando el pueblo de Israel estaba a puertas de entrar a la Canaán prometida, cometieron un error. Y Dios tuvo, no porque Dios lo quiso así, porque Dios los condujo rapidito desde Gosén, los condujo en menos de 3 meses a las fronteras de la tierra prometida de aquel entonces. Pero el pueblo de Israel no estaba aún preparado. En consecuencia, Dios tuvo que hacer un giro y les permitió vivir 40 años de peregrinaje. En 2 ocasiones se presentó esta experiencia para el pueblo de Israel. ¿Qué queremos entender con estas historias? ¿Que esto le pasó a ellos solamente? No, señor. No, mi amigo, no cometamos ese error de pensar que esto le pasó a los israelitas. Esto te pasa a ti y me pasa a mí. Hay un viejo y conocido adagio que dice que en la boca del horno se puede quemar el pan. Pablo también dice, utilizando o tratando de decir esto, pero en otras palabras más elegantes. Mira, si tú has sido heraldo, si tú has sido predicador, tú has dado estudios bíblicos, has traído a muchas personas a los pies del Señor, pero finalmente pierdes tu fe y te pierdes, dime, ¿qué hiciste? Nada. No has hecho absolutamente nada. Entonces, hoy nosotros no debemos dejarnos derrotar por circunstancias, no importa la que sea. Ya vimos en el día de ayer que nosotros nos podemos desanimar. Hemos visto que Dios acepta que nos desanimemos y nos trata con benevolencia. Pero Dios desea que prosigamos, porque el que nos llamó, no nos llamó por un día, ni por 5 años, ni por 50 años, nos llamó para siempre. Por eso Jesús nos dice a nosotros, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por eso, en estos últimos días, tenemos sí o sí que hacer de todo lo que Dios nos pida, hacer eso de todo corazón, porque esto es la única posibilidad que tenemos para salvar nuestras vidas, obedeciendo a Dios y aprendiendo de la historia del pasado. Queridos, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te levantaste con ánimo? ¿Por casualidad tienes un problema sobre tus espaldas? ¿Es posible que estés pensando en no ir este sábado a la iglesia? ¿Es posible que estés dudando ya de tu relación con Dios? Acuérdate de la historia pasada, tanto de los israelitas como de estos grandes hombres de Dios. Sufrieron momentos de decadencia espiritual. En algún momento se afligieron, pero Dios en su misericordia los volvió a levantar. No permitas hoy que las derrotas vuelvan a tu vida. Nosotros hemos sido llamados para ser victoriosos en Cristo Jesús. Y si alguna vez has pecado, si en estos momentos estás triste, levántate, porque quedándote pensativo, pobrecito yo, me siento triste, tú no estás logrando absolutamente nada. Así que levántate,
¿Ok? Levántate en el nombre del Señor y ve a vencer, porque tú eres un vencedor en Cristo Jesús. Que la bendición del cielo nos acompañe en el día de hoy y que podamos disfrutar de nuestra experiencia con Dios en este día. Bendiciones.